Hola, ¿qué tal, amigos que nos acompañan siempre, como cada lunes en nuestro programa Contrastes, este espacio de entrevistas para platicar con diversos personajes del ámbito de la cultura, de las ciencias, de la política, del deporte, de los toros, en fin, pues una amplia gama de temas que tenemos aquí en Contrastes. Y hoy, la verdad, sumamente contento de tener como invitado a toda una autoridad en materia de archivos. Me atrevería a decir una de las personas que más conocen del tema a nivel mundial, a nivel internacional. Ramón Alberch y Fugueras, a quien me da muchísimo gusto saludar, platicarles que él es miembro, fundador y presidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional, y bueno, entre muchos otros cargos y responsabilidades, pues nada más y nada menos que fue director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos, que pertenece a la Fundación Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Ramón, por concederme esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a tu casa, a tu espacio, el programa Contrastes. Muchas gracias, encantado pues de atender vuestra solicitud y bueno, pues dispuesto a contestar todas las preguntas que tengas a bien hacer. Extraordinario. Bueno, a ver, en primer lugar, platícanos sobre tu actualidad. ¿A qué te estás dedicando en estos momentos de tu vida? En estos momentos estoy trabajando en dos temas. Uno es la relación entre archivos y derechos humanos, es decir, cuando hay transiciones políticas. En este caso más concreto estoy colaborando con instituciones colombianas en el uso de los documentos en este proceso de verdad, justicia, reparación que se está llevando a cabo en el proceso de paz, ¿no? Pero también, aparte de esta relación archivos de derechos humanos que me parece muy interesante a nivel pues, ciudadano, también voy trabajando muchísimo temas de difusión de los archivos, un poco en la línea. Por tanto, me interesa mucho tu entrevista porque tenemos que dar a conocer el trabajo que hacemos y que los ciudadanos sepan de la importancia de los archivos. Y en este sentido, ahora estoy colaborando con la Asociación Latinoamericana de Archivos en un grupo de trabajo sobre precisamente difusión y dinamización cultural de los archivos. Tú eres, Ramón, naciste en Girona, ¿verdad? En Cataluña. Efectivamente. Muy bien, pues para entrar en materia, ¿cómo definirías tú a los archivos? Vamos, ¿qué son los archivos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este campo del conocimiento? Sí, cuando hablamos de archivos, yo siempre pongo un ejemplo, porque siempre hablamos de archivos institucionales, de archivos gubernamentales, ¿no? Claro. Y de sus valores. Yo siempre lo traslado a nivel personal. Usted es un ciudadano y usted también tiene un archivo. Y usted también tiene un archivo administrativo y tiene un archivo histórico. Un archivo administrativo donde usted tiene las escrituras de la compra de la casa, el alquiler que paga de la casa, o la hipoteca que tiene, o las facturas de la luz, o los títulos de licenciatura de los estudios, etcétera, etcétera. Y esto con el tiempo se transformará en la memoria histórica de esta persona y serán los elementos que le permitirán en un momento determinado defender sus derechos. Si un día a mí el banco me quiere cobrar una mensualidad más, y diré, no, perdone, que yo ya acabé de pagar la hipoteca. Si un día tengo que hacerlo frecuentemente, presentar mi título de licenciado y de doctor para una cuestión, ahí tengo mis títulos. Y además tengo pues fotografías familiares, cartas que me he cruzado con amigos y con familia. Y todo esto conforma un universo que es, por una parte, historia, memoria, testimonio, y por otra parte es valor jurídico legal, te defiende de tus derechos. Pues este nivel de archivo personal lo tenemos que trasladar al archivo general. Entonces el archivo de la nación, en este caso de México, pues es el testimonio, ¿no?, de la historia patria, de los valores, de la identidad, del patrimonio, del conocimiento, y por tanto le debemos dar esta importancia que tiene, porque quien desconoce su pasado tiene muy mal presente y tiene mucho peor futuro, ciertamente. Mira, me ha pasado desde niño, que me preguntaban, ¿a qué se dedica tu papá? Hombre, es historiador, archivista. Y siempre notaba yo esa relación de decir archivo con historia o con archivo histórico, con documentos viejos. Pero a ver, me parece que no es una noción
totalmente exacta, porque hablabas también de archivos administrativos. En México decimos archivo de concentración, primero archivo de trámite, pero a ver, ¿cómo enfocarías tú esta diferencia? O sea, ¿cuándo un archivo pasa a ser histórico? Sí. En primer lugar, mis hijas se han encontrado el mismo problema que tú. Problema, entre comillas, tu papá, ¿qué se dedica? Es archivero. Y un día la maestra le dijo, bueno, pero en realidad, ¿con qué se gana la vida? Ella creía que ser archivero era un divertimento, ¿no? Dijo, claro. No, pues trabajé en el Ayuntamiento de Barcelona, trabajé en Girona, en Barcelona, en el gobierno, y pues se gana la vida haciendo de archivero, ¿no? Como decíamos muy bien, claro, los archivos nacen por una gestión administrativa, pública o privada, ¿no? Y lo que tú decías bien, en México habláis de archivo de trámite, archivo de concentración, y esto lo tenemos que entender como un ciclo continuo. No podemos desgajar una cosa de la otra, y esto en archivística le llamamos el ciclo de vida de los documentos. Por esto los archivistas estamos muy interesados en organizar la documentación en su origen, más ahora en la época de las tecnologías. Desde que se genera un documento, le tenemos que poner un código de clasificación, unos metadatos para recuperar esta información, saber si es accesible o no, preservarla adecuadamente. Esto lo tenemos que arrancar de documento administrativo, de archivo, trámite, concentración, y una parte menor de esta producción documental será finalmente patrimonio histórico. Tenemos que pensar que probablemente de lo que producimos en la administración pública y en una empresa privada, el 70% de los documentos tienen un valor de un plazo determinado. Un valor jurídico, legal, fiscal, administrativo, que dura 5, 6, 8, 10 años. A partir de aquí, solo conservaremos aquello que tiene valores testimoniales, informativos e históricos y que merece ser patrimonio de la nación. Y en este sentido, el ciudadano lo debe entender como una continuidad y también como un factor de eficiencia. El archivo no solo sirve para acumular y ser memoria, además, una buena gestión es un ahorro económico para el ciudadano. Si yo llego a una oficina, me atienden rápidamente, encuentran el documento rápidamente, me lo suministran, yo puedo utilizarlo para un contencioso, para una causa, para información, a mí me está dando un valor extraordinario. Y si además esta información la puedo recibir desde mi casa sin acercarme físicamente, tenemos que ver el archivo, la gestión de documentos que decimos nosotros, este ciclo de vida, como un valor de eficacia, de eficiencia, de rentabilidad económica, de productividad. Y por esto el archivo tiene una mirada mucho más allá de la pura historia. Mencionabas, Ramón, archivos públicos, pero también archivos privados. ¿Hay una reglamentación internacional o propia de cada país para regular a los archivos privados o están un poco al aire, como decimos aquí? Durante mucho tiempo los archivos privados han estado un poco abandonados de la mano de Dios, ¿no? Pero actualmente sí que las legislaciones nacionales lo hacen. La ley de archivos, la ley general de archivos mexicana, que es muy buena, por cierto, y que es del año, si no recuerdo mal, 2020 o 2019. Es muy reciente. 2020, que sí, yo me la leí y aparte de la documentación pública también se interesa por la documentación privada. ¿Por qué? Yo sí soy, ahora hagamos desde una perspectiva más histórica, yo soy un investigador del año 2060 y quiero investigar el México en el año, la Ciudad de México, una mirada específica sobre el año 2020. Con la información institucional, la que tiene el archivo de la municipalidad y el gobierno, no tengo suficiente. Tengo que ir a unos archivos fotográficos, tengo que ir a unos archivos cartográficos, a ver la prensa, archivos de personalidades, archivos de empresas. Por tanto, la administración pública cada vez más deberá recoger lo más relevante de los archivos privados para pluralizar los fondos documentales que someterá al acceso y a la consulta al ciudadano. Y luego también las empresas, muy importante, tienen que entender que, y la empresa en esto tiene una mirada muy cortoplacista y muy economicista, una vez he hecho una gestión, ya lo puedo votar. Sí, adiós. Las empresas pierden la idea de que para ellos esto también puede ser un elemento de marketing. Yo cuando veo una empresa de vinos en Cataluña que me dice, hacemos vino desde el siglo XVIII, desde 1750, todavía estuve en un pueblo del norte, Garriguella, hacen vino desde 1750, un pueblecito de 300 habitantes. A mí esta gente me merece pues una seguridad y una tranquilidad, y tienen fotografías, conservan máquinas antiguas, documentos, ¿no?
claro. La empresa tiene que entender también el archivo como un instrumento de marketing. Es decir, llevamos 200 años haciendo zapatos o haciendo lo que sea. Y somos muy buenos, porque llevamos 100, 150, 200 años haciéndolo. Si destruyen, pierden el archivo histórico o no lo ceden a una institución pública, en el fondo están perdiendo un valor de venta, un valor de productividad, tienen un activo de información que no están utilizando. Y por esto es importante que la ley, como la ley general de ustedes, contemple también la importancia de los archivos privados y ponga ciertas obligaciones a su conservación. Ahora bien, surge una pregunta, la he escuchado incluso en las instituciones privadas, en las públicas sobre todo. ¿Qué documentos integran un expediente para constituirse en un archivo? Porque no todo, realmente, no todo documento es de archivo. ¿Cuál es esta diferencia, Ramón? Si la diferencia es importante en el sentido de que un archivo se produce por la generación documental de una persona o de una institución. Es una producción encaminada a un trámite administrativo, a una acción administrativa, y por tanto lo vemos diferenciar de otras producciones, por ejemplo, la información en Internet, ¿no? Gente que dice, deberíamos guardar todo lo que hay en Internet. Dificilísimo, es cambiante, cada minuto está cambiando. O sea, hay información que es reglada, producida bajo un contexto jurídico-administrativo con valores de autenticidad, integridad y fiabilidad, y esta producción natural es la que conforma los archivos. Yo no puedo crear un archivo de la medicina, digamos. No me lo puedo hacer una biblioteca de la medicina, puedo hacer una biblioteca del deporte, pero el archivo no se produce temáticamente, se produce en el contexto de una organización. El Ministerio de Sanidad pues tendrá dentro unos departamentos que producen determinados documentos, pero se generan espontáneamente. Por esto a veces hay esta idea de archivo-biblioteca, que siendo primos y hermanos, tienen tratamientos diferentes. La biblioteca tiene pues toda la CDU, clasificación decimal universal, normas de descripción. El archivo tenemos que contar con que es una producción espontánea y muy importante, y esto lo diferencia de cualquier otro equipamiento cultural, que es que los documentos que producimos pueden tener valor jurídico legal durante 150 años. Y entonces aquí tenemos que tener la seguridad, garantizar al ciudadano, de que aquel documento producido en el 18 de febrero de 2022, el 18 de febrero de 2122 estará activo. Y esto en papel era más o menos fácil, en documento electrónico con firma electrónica, esto nos está complicando bastante la situación. ¿Consideras, Ramón, que los archivos son esa vía principal para conocer la historia de un pueblo, de una nación, de un país? Sin duda, es decir, los países sin memoria, sin historia, sin archivos, en primer lugar están condenados a repetir los errores y por otra parte son países sin norte, sin identidad, sin capacidad de organizarse. Un detalle, en la guerra que hubo tristemente en los Balcanes, años 80, bueno, acabó el 95, ¿no? El enfrentamiento entre serbios, croatas, bosnios. Los serbios, que era el sector probablemente más belicoso porque querían reconstruir la Gran Serbia después de la desintegración de la antigua Yugoslavia, cuando entraban en un pueblo, lo primero que hacían era destruir el archivo parroquial, el archivo municipal, el archivo del registro civil, todos los archivos, porque era una manera de dejar a aquella gente sin capacidad de identidad, de memoria, convirtiéndolos en unos apátridas, en una gente sin hogar, ¿no? Y esta destrucción sistemática de los archivos ya se produjo en la Guerra Mundial, se reprodujo en la Guerra de los Balcanes, se ha reproducido en las dictaduras chilena, argentina, uruguaya. ¿Por qué? Porque tienen conciencia de que el archivo es mucho más que una acumulación de papeles. Es la consolidación de la identidad, del patrimonio y el conocimiento de una nación. Y si a este país le quitas toda la memoria, es como tener un Alzheimer, con perdón, ¿no? La pérdida de memoria que hemos visto algunos de nuestros mayores, que pobrecitos no se acuerdan de nada y quedan inermes ante todo. Debemos evitar, y en este caso sí podemos evitarlo, el mundo de la medicina ya lucha contra el Alzheimer médico, digamos, debemos evitar un Alzheimer, digamos, documental. Tenemos que tener conciencia de que tenemos las herramientas para que el ciudadano mexicano
sepa de dónde viene, tenga un presente, como todos los países, con todas las contradicciones, arraigado y que puede mirar al futuro con una continuidad histórica, porque los documentos son la fe, la Declaración de Independencia, las Cartas Magnas, las Constituciones, esto conforma la identidad. Malo el país que no tiene identidad y no tiene memoria. Hablamos entonces de una importancia capital de los archivos, y entonces, bueno, no se puede entender que mandan al archivo, y esto ha sucedido en México toda la vida, a personas no capacitadas, a veces como castigo. Bueno, te vas al archivo a trabajar. A ver, ¿cómo tiene que ser, Ramón, la formación profesional del archivero? Durante mucho tiempo, lo has dicho muy bien, Jorge, el archivo era un castigo. Nadie quería ir al archivo, ¿no? Hace poco, con una compañera ecuatoriana, escribimos un libro que se llama Archivos y archiveros en la literatura y el cine, donde repasamos la percepción de la teoría del cine. Yo a ustedes, como mexicanos, aparte de las películas de Cantinflas, que hay alguna de muy buena sobre el archivo, hay un libro extraordinario, a mi modo de ver, de Carlos Fuentes, La silla del águila, que yo lo recomiendo porque es la lucha entre dos pretendientes a suceder en el gobierno de la nación, y gana el que se hace amigo del director del archivo general porque le pasa información sobre su contrincante para que lo destruya, ¿no? Entonces, allí explican el poder demoledor del archivo. Pero volviendo a la pregunta, a la raíz de la pregunta, es cierto que durante un tiempo, como no se le daba importancia al archivo, se enviaba gente casi, pues, vaya al archivo usted, casi como castigo. Esto ha ido cambiando, en México va cambiando, en Europa ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ahora ya hay estudios, hay maestrías, hay licenciaturas. Yo hice un doctorado en archivística, una tesis sobre archivos, memoria y derechos humanos. Es decir, se está normalizando que la persona que está en un archivo es un profesional. Y por tanto, esta persona requiere de una metodología, de una formación, y que a partir de aquí es un trabajo como cualquier otro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es que un abogado, yo no iría nunca a hacer de abogado en un tribunal, ni me pondría a construir edificios. ¿Por qué cualquiera puede manejar un archivo, no? Porque no se le valora adecuadamente. Yo creo que en la medida que somos capaces de explicar el valor del archivo, sus funciones y su trascendencia a todos los niveles, como decías tú, una importancia capital, desde las instancias públicas tienen que tomar en consideración que se debe identificar un lugar de trabajo específico para el archivo con una gradación de titulaciones y respetando a aquellos que han entrado en los archivos con autoformación y que han hecho los pobres lo que han podido en plan patriótico y que los debemos respetar y mantener. Las nuevas generaciones deben ser, como pasa ahora en España, en Francia, en Italia, Estados Unidos, son gente formada, con estudios universitarios y que es un trabajo que está dentro de los perfiles, digamos, profesionales de la institución. Y aquí debemos tender todos para poder atender adecuadamente esta gran potencialidad de los archivos. ¿Y qué tanto es el trabajo archivístico una labor en equipo? Sí, tú que te gustan mucho los toros, no sé si has oído mucho, a lo mejor tu papá, que es un gran amigo mío y un excelente archivero, te habrá contado, y a veces explico una anécdota que, si me permites, la contaré aquí. Adelante, adelante. Explico siempre que en los toros, y tú lo sabes mejor que yo, cuando a veces el toro embiste al torero, si no le causa ninguna lesión, el torero normalmente se levanta raudo y echa atrás a la cuadrilla, les dice que me dejen solo, atención. Dejadme solo. Eso, dejadme solo, ante el toro. Entonces yo digo que hay archivero que tiene la síndrome del archivero torero. Quiere que le dejen solo. Pero así como el torero se puede permitir este desplante porque domina la situación, el toro le ha dado un revolcón, pero no le ha herido y él sabe que se tiene que enfrentar al toro, en archivística este aislacionismo, este que me dejen solo, este dejadme solo, es un gravísimo error. Cada vez más la archivística es una profesión interdisciplinar y cooperativa, y que debemos trabajar con juristas, con tecnólogos, con organizadores, con auditores, con historia. Es decir, yo en los lugares que he trabajado en mi trayectoria profesional, el Ayuntamiento de Girona, de Barcelona, el gobierno, la universidad, tal, siempre lo primero que he hecho ha sido conformar una comisión interdisciplinar y buscar aliados. Porque si no, solos en el archivo, por mucho que trabajemos, si no enseñamos lo que hacemos, si no buscamos apoyo,
Y hoy día, en el mundo de unos archivos cada vez más enfocados hacia la tecnología, cada vez más el archivero, el archivista tiene que trabajar en equipo y no temer a trabajar cooperativamente, porque es la apuesta de futuro y que le va a reforzar en su lugar de trabajo sin duda. Hablaste, Ramón, al principio de esta charla y me llamó mucho la atención sobre esa relación que hay entre archivos y derechos humanos. Sé que has trabajado en la materia, tienes incluso una publicación muy connotada que habla de ello, pero quisiera que profundizaras brevemente sobre esta relación que hay entre los derechos humanos y los archivos. Sí, este es un tema que cuando empezamos a trabajar en los años 90 del siglo pasado, ya digamos hace 30 años, ¿no?, parecía como una moda. Ahora los archiveros se quieren meter en el mundo de los derechos humanos. Y el principio, el grupo pionero, sufrimos incluso críticas, cuando en realidad, fíjense ustedes, cuando hay una transición política de una dictadura a una democracia, caso de España, Grecia, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, ¿no?, o cuando hay problemas contenciosos serios, como el caso de Colombia, o cuando hay cambios políticos tan brutales como la caída del muro de Berlín. Todas estas transiciones de dictaduras a democracias o de evolución a regímenes más democráticos tienen que cumplir con 4 principios que consagra Naciones Unidas, que son verdad, justicia, reparación, muy importante, reparar, y garantías de no repetición, no cometer la estupidez humana de volver a repetir los errores. Para hacer esto, los documentos son ineludibles, son importantísimos. Entonces, es en este contexto donde los archivos de los juzgados, de los cuerpos policiales, de los servicios de inteligencia, del ejército, de cualquier elemento que haya, digamos, accionado en estos procesos, es básica para hacer el proceso de justicia. Yo he trabajado colaborando con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Y bueno, cuando quieren acusar a un miembro de las FARC o a un miembro del ejército de abusos, de violaciones a derechos humanos, tienen que aportar pruebas. Y las pruebas están en los archivos. Y aquí el archivo tiene una centralidad extraordinaria. Y en estos, por ejemplo, en Colombia, el papel de los archivos es determinante para conseguir verdad, justicia y reparación, porque sin los documentos no es posible hacer justicia y es un error pretender transiciones como la española del olvido. También es una lección histórica. Olvidemos el pasado, no nos peleemos, el pasado nos duele. ¿Qué ha pasado? Que ahora en España pues hay partidos totalmente franquistas otra vez, creen que la dictadura no tuvo importancia, creen que al final por 4 muertos que hubo, dicen ellos, pues tampoco y para tanto. En Argentina fue mucho peor, dicen. Es decir, la desmemoria lleva a sociedades con pérdidas de calidad democrática, de civismo, y en España lo estamos viviendo. La dictadura y la democracia pactaron no remover el pasado, se hizo una ley de amnistía y esto, ahora visto en perspectiva, fue un gravísimo error. La historia debemos aprender de ella y los archivos nos tienen que servir para hacer justicia, que no quiere decir venganza. Luego puede haber, como hacen en Colombia, 1000 medidas de mitigación de los delitos, porque se ha presentado voluntariamente, porque se ha arrepentido, pero cuidado, no, la impunidad es una apuesta de futuro horrorosa, porque quiere decir que aquel que ve que ha hecho total muchas barbaridades y no le han pasado cuentas, las volverá a repetir dentro de un plazo de tiempo. Y por lo tanto, insisto, no es venganza, es justicia, y aquí los archivos tienen un papel extraordinario en esta reparación, en esta justicia, en esta búsqueda de la verdad. Quisiera rematar esta muy interesante entrevista preguntándote sobre el gran reto que implican los archivos electrónicos, quizá yo los llamaría archivos digitales. ¿Cómo es esa transición, por llamarle de alguna manera? No, la pregunta que apuntas es importantísima. Estamos en una transición, se llama la transformación digital, la transición digital de archivos papel o gestión, trámite en papel a trámite electrónico digital, conformando archivos digitales. Esto está muy bien, pero no es sencillo y requiere, y esto es muy importante, de sostenidas inversiones económicas. Hay 3 o 4 elementos clave que explico rápido. Uno, la obsolescencia tecnológica. Ahora mismo estamos grabando
a través de unos dispositivos que hace 20 años ni existían. En segundo lugar, la migración. Estamos trabajando en formatos PDF, HTML, etcétera, que dentro de 4 años a lo mejor no existen. Por tanto, atención, tendremos que convertir unos formatos a otros, tendremos que migrar de unos soportes a otros, tendremos que cambiar de máquinas y al hacer esto no podemos perder la información. En papel, peor o mejor, yo cuando llegué al Ayuntamiento de Barcelona había 14 kilómetros de documentos, 14 kilómetros, 14.000 metros, desperdigados por oficinas municipales. Me dieron recursos y pudimos salvar los 7 que merecían ser conservados. Esto en ámbito tecnológico es imposible. Yo no puedo heredar 200.000 CDs, DVDs, etcétera, y dentro de 20 años, piensa que en estos archivos que encontré había del siglo XIX, hoy en día en tecnología, o atacas el problema ahora mismo de la migración, de la obsolescencia, de la conversión de formatos, o perderemos la historia. Se podría producir la triste paradoja de que podemos leer un pergamino del siglo XV y somos incapaces de leer un expediente del año 2040. Y esto requiere, aparte de este discurso fascinador de la digitalización, requiere de metodología y requiere, para rematar, un pacto, un compromiso entre la gente del mundo de la archivística y también la gente del mundo de la tecnología. La tecnología es una ayuda, no es un milagro. Si la máquina no tiene una buena metodología detrás, no serviría para nada. Por tanto, en este aspecto, que cuando los políticos se estimulan mucho con este tema, hacen bien, pero que sepan que no es gratis. Porque mire, y acabo ya. Cuando yo estuve en el gobierno construimos 10 archivos comarcales a 4 millones cada uno. Y bueno, hicimos un gasto allí, pusimos unas estanterías, tal, y esto lo va a almacenar documentos durante 25 años. Esto a nivel digital es mucho más complicado. Yo tengo un repositorio digital donde guardo documentos, pero tendré que ir gastando dinero continuamente. El coste de un archivo papel es bajo, la climatización, la limpieza, un archivo digital es carísimo. No quiere decir que sea más caro, porque otros valores de acceso a la información, rapidez, etcétera. Pero cuidado, yo no puedo apostar por un archivo virtual y el año que viene decir que no hay presupuesto y qué mala suerte. El archivo virtual requiere de una inversión sostenida y dentro de 25 años tendremos que seguirle metiendo dinero porque cambiarán los formatos, cambiarán los programas y tendremos que seguir garantizando que aquella acta del gobierno del Estado del año 2020 la tenemos que tener en condiciones porque es un documento de conservación permanente en su autenticidad, en su integridad, en su fiabilidad. Y aquí hay el tema de la firma electrónica. Por tanto, atención, sí a esta evolución hacia el archivo digital, pero que sepan políticos, gerentes, que esto no sale gratis y que esto requiere de una inversión importante. Ya está, y con inversión y metodología lo haremos, y es el futuro. Pero cuidado, no podemos decir este año no hay dinero, no vamos a invertir. Cada año tiene que haber dinero para esto. Muchísimas gracias, Ramón, por dedicarnos bastante tiempo. Creo que son temas interesantes, útiles, trascendentes, y bueno, queda clarísimo lo mucho que te apasiona hablar de archivos. Muchas gracias por la entrevista y bueno, pues espero que tenga una buena difusión y podamos ir concienciando a los ciudadanos del interés de los archivos. Gracias. Es el objetivo. Un abrazo, Ramón. Un abrazo, hasta pronto.